Vamos a continuar, chicos. Buen día, buen día. Muy buenos días con todos. Ok. Vamos entonces. Anteriormente estuvimos hablando sobre la recopilación de datos, ¿no es cierto? Que es importante que antes de que usted aplique el instrumento ya a la población en donde quiere realizar su investigación, tiene que preguntarse si su instrumento responde a todas las preguntas, ¿sí? Por ahí nos puede estar fallando algo. Ahora, vamos entonces a los pasos para determinar el tamaño de la muestra estadística. Como yo les decía, siempre que usted vaya a realizar un proceso de investigación, nunca se toma a todo el universo. Digamos que usted quiere investigar, no sé, en la Universidad Central. No les va a aplicar el instrumento de investigación de su elección a todos y cada uno de los estudiantes de la Universidad Central, sino más bien a una pequeña muestra. Nada más. Entonces, para determinar esta muestra nos dan los siguientes pasos específicos, ¿no? Primero usted tiene que identificar el universo, o sea, qué tan grande es su universo. Tal vez estamos hablando de 300, de 5,000, de 10,000 personas. ¿Qué tan grande es la población en donde usted quiere ir a encuestar específicamente o investigar, aplicar cualquier otro instrumento? Tengo que establecer el margen de error que se tolera en la encuesta. Dentro de la fórmula estadística siempre se contempla el 5% de margen de error mínimo. ¿Sí? Puede existir un porcentaje mayor, por supuesto, pero es el estándar, ¿no? El 5% de margen de error. Por si acaso ahí tengamos algún dato perdido, alguien no haya llenado, completado bien la encuesta, entonces esos aspectos también toma en cuenta la fórmula estadística y digámoslo así, usted encuesta a más de las personas que necesita para que sus resultados sean significativos. Identificar el nivel de confianza que se desea en la investigación. Es importante identificar si mi instrumento es confiable, es decir, que mide lo que tiene que medir, que está preguntando lo que yo necesito recopilar posteriormente. A eso se refiere con el nivel de confianza, de que mi instrumento en realidad me sirva, funcione. Y para ello también se somete, sobre todo si es un instrumento de investigación nuevo, que usted lo creó y que no ha sido adaptado ya a un instrumento que ya ha sido creado posteriormente, aplicado. Entonces, sobre todo si es un instrumento nuevo que usted lo acaba de crear, se somete el instrumento a un proceso estadístico para diferentes medidas. Puede ser Pearson, pueden ser Cronbach, diferentes procesos para identificar si su instrumento en realidad es confiable, si su instrumento está midiendo lo que tiene que medir, ¿no? Pero ese es un proceso estadístico aparte, ¿no? De igual manera, nos dice que para recopilar datos debemos nosotros de evitar ciertos errores según nos establece KINAR. Datos incorrectos o inventados. En algunas ocasiones digamos que la fórmula estadística le arrojó a usted 351 personas que realizar el proceso de investigación y no alcanzó por factor de tiempo, por factor económico, por el factor que usted desee, no alcanzó y se empieza a inventar los datos del instrumento de investigación. Empieza usted mismo a responder ese instrumento. Al momento que yo realizo este aspecto, me invento los datos, estoy generando un desfase dentro de mi investigación que repercutirá posteriormente en las conclusiones, ¿ya? Preguntas mal formuladas, tal vez la pregunta está muy general, no se entiende específicamente qué es lo que usted me quiere preguntar. Las preguntas deben de ser precisas, al punto, sí, que no estén sujetas a interpretación de quien lo esté leyendo, ¿sí? Yo le puedo poner, ¿le gusta la fresa? Entonces, no sé, una persona por ahí me puede decir, pero fresa de qué, de el olor a fresa, la fresa de comer, no sé, el color fresa. Entonces, cuando la pregunta no está adecuadamente formulada, especificada de qué es lo que yo quiero investigar, suele suceder que puedo recopilar preguntas o respuestas en desatino, o sea, que no se entendió la pregunta, por tanto, la persona que está contestando el instrumento, está llenando el instrumento de investigación, pues no me va a dar la información que yo necesito, ¿no?
El tamaño de la muestra mal seleccionada. Es importante aplicar correctamente la fórmula estadística porque de esa manera yo puedo identificar verdaderamente si, si tengo que tomar la encuesta a 350, a 200 personas, a cuántas personas, ¿sí? Porque como yo les decía, el instrumento que usted va a aplicar a ese grupito de personas son las personas que son significativas para generalizar los resultados posteriormente. Entonces, si yo por ahí no realizo bien este levantamiento de la información, es decir, aplico a menos o a más personas, entonces no me está sirviendo de igual manera mi proceso, ¿no? Realizar la encuesta en un lugar inadecuado. Tal vez por ahí mi encuesta era, no sé, en el barrio Santa Rita y por factor tiempo, porque me queda más cerca de la casa, etcétera, lo hice en el sector de Guamaní, ya me invento. Entonces, eso también es levantar información de manera incorrecta, porque su emprendimiento o el mercado que usted quiere alcanzar no está en Guamaní, sino en Santa Rita. Entonces, son, digámoslo así, realidades sumamente diferentes. Ejecución de la investigación a personas con criterio preestablecido, es decir, que no tenga objetividad en sus respuestas. Por ahí puede ser que existan personas que ya intentaron emprender, por ejemplo, con el ejemplo que yo les decía de fresas con crema. Entonces, al momento en que usted ya les toma una encuesta, digamos, de un tema en que ellos ya tienen establecido un criterio específico, le van a proporcionar información, en este caso, que no es objetiva. ¿Y a qué me refiero que no es objetiva? Que no lo vemos desde el punto de vista imparcial. Puede ser que le digan, no, es que no sé, las fresas no existen en temporadas, entonces es complicado, etcétera. Entonces, algunas personas, al momento en que creamos nuestras propias opiniones, tendemos a tener datos subjetivos, es decir, datos que yo creo que son, que yo creo que pasó, mas no está relacionado con la realidad. ¿Sí? Por eso es que algunas opiniones son subjetivas, ¿no? Entonces yo puedo creer, no sé, que el sol es verde, ¿sí? Yo, porque yo lo creo, o sea, no me baso en ninguna medida ni nada, sino que es únicamente mi criterio. Usted me dice que el sol es amarillo, porque usted sí tiene en este caso un criterio, digamos, una base científica para decirme que por la luz, por la posición en la que se encuentra, etcétera, el sol es percibido como amarillo. Ya me invento. Mientras tanto, cuando una persona no es objetiva, entonces no me puede dar ese tipo de argumentos y por tanto mis resultados de investigación también van a tener un sesgo importante. ¿Sí? Entonces, cuando usted ya tiene opiniones preestablecidas de algo, es súper inconveniente el proceso de investigación. Por eso es que hay que aplicar todo esto a personas neutras y en este caso, sin, digamos, sin que tengan ya opiniones subjetivas que puedan dañar su investigación, ¿sí? Preguntas no contestadas o contestadas ambiguamente. Esto sucede muchísimo en las preguntas abiertas. Entonces, usted a veces realiza o formula una pregunta abierta, por ejemplo, ¿por qué le gusta el perrito? Entonces, le tienen que decir por qué son bonitos, porque son animales de compañía, porque no se nos suelta mucho pelo, etcétera. Pero algunas personas solamente le van a contestar, ¿por qué no? Porque sí. Y de igual manera es una información ambigua, o sea, no me está dando las características, las razones, o sea, por algo preguntamos el por qué, ¿no? Porque queremos saber de manera más profunda cuál es la razón, ¿no? Sin embargo, puede existir esto. De igual manera, en las preguntas cerradas de los cuestionarios, puede existir el caso de que se hayan saltado alguna pregunta. Esto, en cambio, no sucede cuando usted manda su encuesta vía online, en donde usted pone todas las preguntas obligatorias. Entonces, ahí, en cambio, no sucede este aspecto, ¿sí? Las encuestas no contestadas y consideradas en las conclusiones finales. Las encuestas que no han sido contestadas, usted no puede incluirlas dentro de las conclusiones porque no tiene toda la información. Por ahí, dentro de su instrumento puede ser que la pregunta 3 se relacionaba con la pregunta 4 y alguien no le contestó la pregunta 3. Entonces estamos teniendo información incompleta y por tanto no puedo incluir yo esa encuesta dentro de mis conclusiones porque por ahí puede afectar el resultado que me dé, ¿sí? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta, ¿no, chicos? Una vez recopilada ya la información, se pasa a realizar un informe de investigación, ¿sí? Dentro de este informe de investigación, que ya es un documento formal, se establece, se redacta todo el trabajo que ya hicimos anteriormente. Es decir, aquí ya tengo que colocar yo los objetivos de investigación,
Los antecedentes del emprendimiento. ¿Qué quiere decir los antecedentes del emprendimiento? Por ahí tal vez existió algún emprendimiento, por ahí usted investigó con algún, en algún comercio salió nuevas fresas con crema, tata. Entonces, tal vez algún emprendimiento posterior, perdón, anterior de comida, algo de frutas, algún antecedente que usted haya encontrado en relación a la idea de emprendimiento que usted va a tener, ¿no? Como les decía, es importante que usted investigue los antecedentes porque de los errores o los ejemplos, ¿no? O del buen funcionamiento, usted también puede aprender, ¿sí? Entonces es importante el proceso de investigación. ¿Cómo se ha diseñado la encuesta? En este caso, usted formula preguntas cerradas, preguntas abiertas. ¿Qué escala de respuesta usted diseñó? Siempre, a veces, nunca, casi nunca. Eso se denomina escala de Likert. Tal vez usted seleccionó otra escala del 1 al 10, clasifique cuánto le gustan las fresas, etc. Hay diferentes formas en las que usted puede establecer, ¿no?, las respuestas de la encuesta, diferentes diseños, diferentes modelos. ¿Cómo se aplicó? Tal vez se aplicó de manera presencial, tal vez se aplicó de manera online. ¿Cómo usted levantó esa información? El tamaño de la muestra, ¿a cuántas personas usted encuestó? ¿A 50, a 100, a 300 personas? ¿Qué características tuvieron esas personas? Tal vez fueron personas de 10 a 12 años o de 50 a 20 años, me invento, ¿sí? Todos los detalles de la muestra, ¿no? El resumen de datos de la información. Una vez que usted ya va identificando las respuestas en base a los objetivos, usted realiza este proceso de resumen de datos. Entonces, por ejemplo, me dice, de las 50 personas que se encuestó, se encontró que únicamente 100 personas de las 50 personas que se encuestó, se encontró que 30 personas les gustan las fresas con crema y 20 personas no les gustan las fresas con crema. Entonces, ese es el resumen de datos. De todos los datos, usted saca en este caso, digamos, pequeños fragmentos, lo rescatable, lo importante de cada pregunta y posteriormente realizo la conclusión. Se concluye en esta investigación que, no sé, el 70% de la población encuestada le gustan las fresas, mientras un 30% de la población no les gustan, por tanto no serían clientes potenciales. Se recomiendan las recomendaciones, se recomienda enfocarnos en la población de tal edad a tal edad con tales características para atraerlos como futuros clientes, ¿sí? Y esta parte que les digo de tal edad, de tales características, ustedes las obtuvieron o ustedes tienen esta noción en base a la encuesta que aplicaron, ¿sí? Tal vez se recomienda tener variedad de frutas dentro del emprendimiento o se recomienda agregar, no sé, un helado, galletas, cheesecake, waffles dentro de el menú, ya. Por lo que usted haya levantado la información que se haya generado en su investigación. Entonces ahí aparece en la parte de las conclusiones y las recomendaciones. Estos aspectos son los que tiene un informe de investigación. Sí, y se resume en todo el trabajo que usted hizo posteriormente. Pensar los objetivos, desarrollar los antecedentes, quién ha hecho el emprendimiento, quién no ha hecho el emprendimiento, cómo les ha ido, qué manera de, no sé, marketing, etcétera, están manejando. Todo ello usted va aprendiendo, ¿no? Entonces, en el informe nos dice, usted puede presentarlo de manera oral. Es decir, no sé si tal vez alguien le contrató, si usted incluso es el dueño del emprendimiento y está realizando esto para atraer más inversión o para atraer clientes, no, inversión sería, para atraer inversión usted puede presentar, dice, mira, yo hice una investigación de campo dentro de este sector comercial y me arrojó tales y tales resultados, por tanto, en base a la investigación, considero que sería muy factible que invirtamos en este negocio. O de manera más formal, usted presenta el informe escrito, ¿no? Con la finalidad de igual manera de traer más inversión, de convencer a otra persona para la parte de capital y demás, ¿sí? O únicamente para que usted pueda visualizar como tal qué acciones tiene que cumplir posteriormente. Recuerde, la venta es débil, entonces siempre es mejor realizar un proceso de escritura, ¿no? El investigador debe plasmar sus conclusiones con coherencia en base a los objetivos. Eso yo les decía, ¿no? Los objetivos son el caminito por el cual nosotros vamos a guiarnos para la investigación. Una vez que yo ya tengo el resumen de los datos, es decir, una vez que yo ya tabulé, ya identifiqué a quién le gusta, qué le gusta, cómo le gusta a la gente comer,
Entonces, ahí sí, en base a mis objetivos, que era la preferencia de las personas por comer fresas con crema, entonces ahí sí redacto las conclusiones y digo, se encontró que en esta investigación al 70% de la población efectivamente les gusta comer fresas con crema, pero les gustaría también tener variedad no solamente con crema, sino, no sé, con chantilly, con chocolate, con guayaba, me invento, ¿ya? Entonces, de esa manera respondo a mi objetivo macro y a mis objetivos específicos para yo poder lanzarme ya como tal al mercado. En el resumen ejecutivo es súper importante que se redacte adecuadamente porque generalmente los inversionistas solamente observan el resumen y las conclusiones, ¿sí? Y las recomendaciones, nada más. El resto es, en este caso, digamos, la estructura que no me interesa por factor tiempo, etcétera, comprensión lectora y demás. Entonces, solamente resumen y conclusiones son lo que se revisa. Que las dos aspectos tengan lógica, esté sintetizado, esté súper compactado, ¿no? De toda la información que usted ha reunido, es súper importante. Y recuerde que el resumen ejecutivo es chiquito, no más de 250 palabras, siempre un resumen, ¿ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, inquietud que ustedes tengan con relación a esta parte de recopilación de datos? Sí está claro. Sí. Ya, perfecto. Listo, entonces vamos a pasar al siguiente tema, ¿ya? Recuerde, por favor, que usted tenía pendiente diseñar una encuesta, ¿no? Ya vamos a terminar esta unidad y les voy a habilitar para que puedan subir esa tareita de encuesta, ¿no? Vamos a la siguiente. La tabulación de datos. La tabulación de datos es ya, digamos, el proceso numérico, el proceso ya estadístico como tal, en donde yo voy a transformar los datos que me han entregado. Es decir, yo voy a ver cuántas personas me respondieron en el caso de que su encuesta haya sido de siempre, las opciones de respuesta no de siempre, casi siempre, a veces y nunca. Voy a identificar cuántas personas me respondieron que a veces, cuántas personas me respondieron que nunca, cuántas personas me respondieron que casi siempre. Entonces voy a ir identificando dentro de la tabulación de datos. Voy a ir tratando dato por dato. ¿Sí? En el caso, obviamente, que la investigación o la aplicación del instrumento haya sido manual. Ahí sí me toca dato por dato ir procesándolo, pasándolo a la computadora. En el caso de que el proceso de recopilación de datos haya sido virtual, la misma plataforma con la que usted trabajó le hace el proceso de tabulación de datos. Solita le arma las gráficas y demás, que ya vamos a ver, ¿no? Entonces, para el proceso de tabulación de datos, yo ya aplico como tal la estadística. ¿Sí? Un proceso estadístico, es decir, yo ya voy a aplicar, como en matemáticas, suma, resta, división. En estadística, yo ya voy a aplicar la media, la moda, la mediana. ¿Sí? Que son las tres medidas estadísticas básicas para poder hacer el tratamiento de los datos dentro de las investigaciones. ¿Sí? Entonces, es el, digamos, el nivel suavecito de la estadística, el primer nivel. ¿De acuerdo? Entonces, eso de igual manera vamos a irlo desarrollando. Vamos a hacer un ejemplo de cómo aplicamos moda, media y mediana, etcétera, ¿sí? De igual manera, en el momento en que yo hablo de tabulación, voy a codificar datos, es decir, que voy a interpretar en base a mi propio sistema, a cómo en este caso lo haya interpretado incluso mi cerebro, para yo poder ir tomando todos los datos. ¿A qué me refiero con este proceso de codificación? Por ejemplo, cuando usted dicta su número de teléfono, a veces, bueno, generalmente se dicta de dos en dos, ¿no es cierto? Va dictando de dos en dos su número de teléfono. Otras personas, en cambio, lo dictan de tres en tres. Dice 250, 310, etcétera, para dictar 09, 350, 210, ¿no es cierto? Para dictar su número. Entonces, ¿qué sucede con el proceso de codificación? No sé si le ha pasado en algún momento a usted que va a aplicar una recarga, va a solicitar una recarga, usted que tiene otra forma de codificar su número, es decir, de interpretar su número, de tres en tres, de dos en dos o de uno en uno. Entonces, al momento en que le dicta, para reconfirmar, la otra persona le dicta de manera diferente a usted, digamos de dos en dos o de tres en tres. Entonces usted se queda pensando un ratito hasta poder, ¿no es cierto?, asimilar la información que le da. Entonces, ese es el proceso de codificación. No todas las personas codificamos, es decir, interpretamos la información de la misma manera.
en ocasiones la interpretamos de diferente manera, sobre todo con esto de los números de teléfono, ¿no? Que existen personas que lo codifican su número de 3 en 3, otras de 2 en 2, ¿no? Que es lo más común. Pero al momento en que usted le dictó por ahí a alguien, como no maneja el proceso de codificación de 3 en 3, a usted le vuelven a dictar de 2 en 2, entonces se quedan un ratito ahí analizando de si está bien o no está bien el número de teléfono. Ya ese es el ejemplo más sencillo que les puedo dar en relación a la codificación, ¿sí? Entonces, dentro del proceso estadístico también existe un proceso de codificación diferente. Entonces, yo puedo codificar dependiendo de igual manera del objetivo. Puedo decir que siempre va a valer 4 y nunca va a valer 1, ¿sí? Y los intermedios, obviamente, las opciones intermedias va a valer 3, 2, etcétera, ¿no? Sin embargo, va a depender del objetivo que usted haya tenido. Por ejemplo, mi objetivo en este momento es identificar la preferencia de las personas por las fresas con crema, ¿no es cierto? Entonces, al siempre le voy a dar yo mayor peso. Obviamente, no, porque quiero ver cuántas personas en realidad me están diciendo que sí les gusta. Al casi siempre le voy a dar un peso de 2, a veces le voy a dar un peso de 3 y al nunca le voy a dar un peso de 1 porque obviamente ese 1 va a puntuar bajo y me va a decir tantas personas no les gustó las fresas con crema, ¿sí? Por otro lado, si mi objetivo en este caso fuera identificar a cuántas personas no les gusta las fresas con crema, entonces ahí sí codifico de diferente manera y digo que el nunca le va a valer 4 porque quiero saber cuántas personas no les gusta, ¿no? El 2 va a valer en este caso a veces, el 3 va a valer, perdón, el casi nunca va a valer 3, el casi siempre va a valer 2 y el siempre va a valer 1. ¿Sí? Entonces depende de cómo usted haya redactado su objetivo para hacer este proceso de codificación. No es en este caso rígido, usted es flexible del proceso de codificación de mercado, ¿no? De codificación, perdón, de la tabulación. Una vez entonces que yo ya implemente el código, o sea, cómo voy a ir interpretando las respuestas, sobre todo de las encuestas, posteriormente entonces realizo mi proceso estadístico. Voy pasando dato por dato, voy viendo cuántas personas me dijeron que siempre, cuántas personas me dijeron que nunca, y voy a ir construyendo un pequeño cuadrito que ya vamos a ver, ¿sí? Ahora, viene por otro lado que dentro de las encuestas existen las preguntas abiertas. Y yo les decía, de igual manera, si usted se va a un instituto, a una universidad posteriormente, a alguna institución de la justicia, les recomendaba que no realicen preguntas abiertas, porque el proceso estadístico es mucho más complejo en las preguntas abiertas. Ahí ya no puede aplicar ni moda ni mediana, sino un proceso más, digámoslo así, amplio para poder tratar las opiniones subjetivas que me están dando las personas. Entonces, es un proceso estadístico mucho más complejo el interpretando. Se puede transmitir lo estadístico, por supuesto, pero siempre va a tener un mayor sesgo dentro de la información que se recopila cuando las preguntas son abiertas. Por tanto, es un proceso mucho más engorroso. Yo les decía, siempre mejor quedémonos con las preguntas cerradas, en donde yo voy clasificando, tabulando y recopilando información de manera mucho más rápida, mucho más eficiente. Sí, a veces las preguntas abiertas ni siquiera usted puede recopilar la información que desea, porque como le digo, existen personas que le van a contestar de manera ambigua. ¿Sí? ¿Por qué le gustan los perros? Porque sí, porque, no sé, lo vi, etcétera. Entonces no le dan la información que necesita y el proceso estadístico es mucho más complejo, ¿no? Aquí tenemos las diferencias entre las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Sí, la agrupación de las preguntas las preguntas nos dice es más sencilla, ya que solamente busca agrupar las respuestas comunes de las preguntas cerradas, ¿no es cierto? Entonces usted ya les da la escala de siempre, de sí o no, incluso también puede ser, aunque no les recomiendo porque se limitan mucho, de sí o no en las respuestas que le pueden dar dentro de esa pregunta y usted puede recopilar. Mientras que acá, al momento en que tenemos las preguntas abiertas, tenemos diferente criterio para ir agrupando. Entonces, por ejemplo, le dicen, ¿le gustan los perros? Sí, me gustan los perros porque son chiquitos. Me gustan los perros porque son de color marrón. Me gustan los perros porque comen mucho. Me gustan los perros porque son más tranquilos. Entonces, si usted se da cuenta, las respuestas abiertas tienen una variedad de criterios. Y es difícil ir encasillando.
A diferencia del sí y no, que yo voy encasillando cuántas personas me dijeron que sí, cuántas personas me dijeron que no. En cambio, en las respuestas abiertas le dan un montón de opiniones, de criterios diferentes, entonces es más difícil de igual manera realizar el proceso de agrupación para poder analizar esas respuestas. Ya aquí tenemos, miren, de igual manera las respuestas, alguna de las escalas, ¿no? De no, nunca, sí, siempre, con frecuencia, con poca frecuencia, que son algunas de las opciones que usted puede colocar dentro de las preguntas cerradas. Todas las respuestas pueden ser clasificadas en orden predeterminado. Predeterminado, perdón. Es decir, usted siempre va a empezar con no, perdón, va a empezar con nunca, casi nunca y siempre. ¿Sí? Entonces, siempre dentro de ese orden, solamente se establecen las preguntas, ¿ya? Ya sabe que las preguntas abiertas tienen criterios, opiniones, diferentes cosas que ir tratando en esa información, ¿no? Y de igual manera, al momento en que yo aplico, por ejemplo, una entrevista, yo voy a mantener la atención de la gente dentro de mi investigación. Entonces, como que es mucho más factible para poder recopilar la mayor cantidad de información posible. Sin embargo, si su investigación, en este caso, usted utiliza encuesta, pues sí se va a complicar. Pero si usted utiliza la técnica de entrevista, entonces sí es recomendable las preguntas abiertas, porque de esa manera usted recopila toda la información y generalmente se entrevista únicamente a 2, 3 profesionales máximos o expertos en el tema que usted quiera investigar. Entonces es mucho más fácil de igual manera los tratamientos de la información que tratar 50 criterios diferentes, ¿no? Cuando se aplica la encuesta en preguntas abiertas, más complicado. La tabulación debe transmitir exactamente la respuesta del encuestado. Usted no puede cambiar lo que le hayan colocado. Si le dicen no le gusta, si le contestaron que no le gustaba la fresa con crema, pues se queda con esa respuesta, ¿sí? En el caso de las preguntas abiertas, el proceso de tabulación es mucho más complejo, ya que el investigador puede encontrar tantas respuestas como encuestas tenga. Usted puede encontrar de las 50 encuestas, 50 respuestas diferentes. ¿Sí? Por eso el proceso estadístico es mucho más complicado porque no puedo encasillar las respuestas de las personas, sino que como es subjetivo, entonces tengo que aplicar algunas cosas dentro de estadística, ¿sí? Ahora, aquí usted puede tener, chicos, alguna de las ideas de investigación que usted puede aplicar, ¿sí? Puede aplicar una investigación del buen precio, de la atención que se le está brindando a un cliente dentro de cualquier negocio, ¿sí? Puede aplicar qué variedad de productos les gusta, por ejemplo, si es del agua, o sea, que de todas las opciones, de todos los productos sustitutos que existen del agua, que puede ser, no sé, Dasani, Tesalia, Cielo, etcétera, cuál de todos les gusta a las personas y el por qué, ¿no? Tal vez les gusta el diseño, el sabor, el precio, la comodidad de que se encuentra cerca de su hogar, etcétera, ¿no? Usted puede ir diseñando las preguntas, eso sí, en base al tema de investigación, ¿no? El precio tal vez también sería importante, ¿no? Realizar el proceso de investigación, el buen trato que se establece, si tal vez alguna persona prefiere, digamos, comprar cerca de su casa, entonces se queda con los productos de su casa o prefieren salir, etcétera, buscar mejores productos, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden tener alguna idea de como tal, de ir recopilando, de formular un tema de investigación que en base a ese tema usted tiene que desarrollar la encuesta, ¿no? Aquí tenemos ejemplos como tal de las preguntas abiertas y preguntas cerradas. Mire, pregunta cerrada, ¿escucha la radio? ¿Sí o no? ¿Ves televisión? ¿Sí o no? Mientras que las preguntas abiertas pues, deja al criterio del encuestado o de la persona que está investigando, ¿no? ¿Por qué te gusta el teatro? Entonces le pueden poner, a mí me gusta el teatro porque maneja temas culturales, porque me gusta la dramatización, el movimiento de escena, etcétera. Igual dentro de una respuesta pueden incluir varios criterios. Puede haber otra persona que le dice, ¿por qué le gusta el teatro? No me gusta el teatro. Entonces ahí igual tengo respuesta ambigua y una pregunta mal estructurada. Usted antes tenía que colocar una pregunta de, si a usted le gusta el teatro, conteste la siguiente pregunta. Si no, puede dejar en blanco, ¿sí? Entonces, existe todos estos procesos que usted tiene que ir estando pendiente, atento para que la información sea
en este caso prudente, ¿sí? Que sea verídica, que sea importante dentro de la investigación. Por ejemplo, ¿qué opinas del presidente? También, ¿no es cierto? Si planteamos esta pregunta abierta, tenemos un montón de criterios. Puede decir, me parece mal, me parece bien, es la esperanza de aquí, del Ecuador, no sé, vive en Miami, no sé, lo que usted quiera, ¿no es cierto? Entonces podemos tener aquí dentro de este curso un montón de opiniones. ¿Sí? Imagínense tratar todas esas opiniones con procesos estadísticos es complicado. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta este aspecto, ¿ya? Listo, chicos. Hasta ahí, dudas, inquietudes que ustedes tengan. Si no, ¿ves? No, todo está claro. Ya, muy bien. Ok, para la siguiente clase vamos a ver ya lo que son los gráficos y estadísticos, ¿no? O sea, cuando yo aplico la estadística y yo ya puedo tener ciertos gráficos, como ya tengo la visualización de los resultados de la investigación. Por tanto, para la siguiente clase, usted ya debe de tener su encuesta. Ya le voy a habilitar en foro de discusión una pestañita para que usted suba su encuesta y yo le vaya revisando si está en relación con el objetivo, si están bien estructuradas sus preguntas. Una vez que terminamos nosotros de ver este tema, ya pasamos a la tercera unidad, ya vamos a ver las medidas de moda, media y mediana estadísticas. Ahí sí usted tiene que aplicar en esa encuesta a un promedio de 20 personas una vez de que yo ya le haya dado el visto bueno de su encuesta y ese trabajo va a ser el que usted me va a enviar. ¿De acuerdo? Entonces, para la siguiente clase, aquí en foro de discusión, debe de existir las encuestas. Recuerde la estructura de la encuesta, el objetivo de la encuesta, las preguntas que a ustedes les dije, 3 preguntas cerradas y 2 abiertas. Ya, déjenme elimino todo esto para que ya puedan ustedes subir, ¿ya? Entonces, en foro de discusión, usted va a subir la estructura de la encuesta, por favor, chicos. Y con eso, ya para que tengan nota de la siguiente clase, ¿ya? Recuerde, 3 preguntas abiertas y 2 preguntas cerradas. Listo. ¿Eso lo ¿Ninguna duda, hacemos en chicos? alguna plataforma Listen o a mano? Sí, la encuesta usted la puede hacer a mano o dentro de cualquier plataforma. No tengo inconveniente porque igual vamos a aplicar posteriormente proceso de moda media y mediana, donde usted quiera. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, hasta ahí quedamos la clase del día de hoy. Cualquier inquietud que usted tenga, me escribe a bandeja de entrada. Recuerde que usted debe de subir su encuesta a foro para que yo le dé el visto bueno y pueda ya aplicar la encuesta, ¿ya? Listo, chicos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias.